Ahora sí, estoy grabando. Les decía, nosotros vamos a querer, una de las propiedades de buenos estimadores que le vamos a pedir a los estimadores que usemos, es que el parámetro que queremos estimar, que sea este, también sea la esperanza de la distribución de los estimadores. O sea, que el centro de los estimadores sea el valor que queremos estimar. ¿Por qué queremos eso? Porque la idea es que, bueno, si yo voy a estimar, está bien. De nuevo, lo que me decía el compañero, hay días que por ahí tomaste una muestra que te quedó un poco más arriba del promedio, una que te toca un poco más abajo del promedio, pero que, digamos, si yo tomara muchas, que me quede centrada la distribución por lo menos, ¿no? Eso es algo que voy a querer. ¿Están de acuerdo con eso, no? Sí, sí. Nico, Sí. pregunta, o sea, esa propiedad sería la de encejamiento, ¿no? Sí, esto Que, justamente, que la media poblacional sea igual a la media de la distribución de las medias o de la distribución del estimador que use, eso es insesgadez. Pero después lo definimos bien. Quédenselo en la cabeza. Ok. Ahora, entonces dijimos, yo quiero estimar esta parte de acá del centro, ¿no? Si yo les digo, ¿qué mide el error estándar entonces? Si es la variabilidad de esta distribución. A ver si a alguien se le ocurre. ¿Qué tanto se distribuyen los datos del promedio? ¿Y qué sería eso? ¿el sesgo puede ser o no? No lo vamos a llamar sesgo, pero es esa la idea. A ver, es la precisión del instrumento. Imagínense lo siguiente, yo te digo, con este estimador vos tenés una variabilidad de 2,24. Es decir que en promedio, tu media muestral, el instrumento que usaste para medir, le erra en 2,24 a la media poblacional. Por el contrario, si el error estándar fuera 1, significa que mi instrumento de medición tiene un error promedio con respecto a lo que quiero medir, que es la media poblacional, de 1 en vez de 2,24. Entonces, si ahí te daría, ahí te da el promedio 16 con el desvío estándar o el error estándar, sería 15 y 17. En promedio, ¿no? En promedio, sí, sería más, menos 1 y más 1, más o Claro, menos. sí, exactamente. Porque yo sé que mi instrumento para medir no va a ser perfecto, va a tener variabilidad, porque lo que quiero medir varía, básicamente. Pero sí puedo medir la variabilidad. Y lo que yo sé es que puedo usar el error estándar como si fuera una regla para saber cuál va a ser la precisión del instrumento que use. Entonces, si el error estándar es más pequeño, el instrumento que uso, la media, va a ser más precisa o menos precisa según el valor del error estándar. ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Sí, sí, Nico, se Sí, entendió. Genial. Avanzo un poquito, pero un poquito nomás. ¿Esto qué es? Bien. Ahora, ya tenemos la idea de el error estándar y de que el error estándar es la medida de precisión del estimador que usemos. ¿Bien? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para achicar el error estándar, no? ¿Cómo puedo hacer para que la muestra sea más precisa? Para que el estimador sea más preciso. ¿A alguien se le ocurre? Digamos, yo quiero hacer una estimación
Esto es lógica, no propiedades de estadística ni nada. Yo quiero estimar la edad poblacional de Argentina y tomo una muestra y calculo el promedio. ¿Cómo puedo hacer para que ese promedio sea más preciso? No se puede acotar donde hacemos las muestras, o sea, Fijar la muestra. tomar de una parte, por ejemplo, de esa distribución normal, sacar las colas y tomar del medio. Ahí sería Bueno, más representativo. eso estaría buenísimo, pero ¿cómo sabes cuál es el centro? Ese es el problema. Si yo supiera esta Ah, distribución, porque no tomamos el censo. O sea, lo claro, tomás una vez para hacer todas estas relaciones, pero después la idea es no hacerlo. exactamente. O sea, sí, está bien, comparto. Si supieras la edad promedio de la población, bueno, acotá las edades y chau, más fácil. Claro. Ahora, si no sabes cómo es el tamaño de la población ni la forma de la distribución, pero sabes que es normal, eso sí. Lo que no sabes es el promedio. ¿Haces más muestras? Tipo, Ahí va. A ver, la de los grandes números. Lo repetís eso. más veces. Si yo tengo tomo muestras una muestra de 10 personas y tomo una muestra de 10.000 personas, ¿cuál creen que es más precisa? La de 10.000. ¿Están todos de acuerdo 10.000. con eso, no? Es bastante Pasa, lógico. Nico, es lo mismo que con los dados, que cantidad mayor de veces tenés. Claro, es eso. Miren, Claro, sería la frecuencia relativa cuando se estabiliza. miren esto. Yo acá hice dos gráficos. Uno en los cuales tomo muestras de 5 personas. Fíjense el error estándar que tiene. Es grande. Y esta tomo muestras de a 25 personas. Fíjense cómo se achicó el error estándar. Acá el error estándar es 1. Acá es 2,24. ¿Lo ven? Sí, Sí. sí. O sea, a Sí, medida que Nico. aumentás el tamaño de la muestra, el error estándar se va achicando. Claro. En Claro. definitiva, esto es una propiedad que tiene todo el sentido del mundo. A medida que aumento el tamaño de muestra, la precisión de mi instrumento es cada vez mejor. Si yo tuviera, suponete que hay 100 personas en este curso, y yo muestreo 95, va a ser súper precisa mi medición. Ahora, si mido con 2 personas, va a estar súper imprecisa. Bien. ¿Dudas de esto? No. Genial. Ahora, bueno, vamos a sistematizar esto que acabamos de decir. No vamos a hacer la demostración, pero vamos a ver dos propiedades que son importantísimas con respecto a la distribución de muestreo de la media en poblaciones normales. Anoten este título. Y esto es distribución de muestreo de la media de poblaciones normales. Dos propiedades. Primero, cuando uso la media aritmética, ¿sí? Esto es la media aritmética, el promedio que calculamos siempre, ¿no? Propiedad 1, la distribución de muestreo de la media tiene una media igual a la media de la población. Un trabalenguas. ¿Qué significa esta propiedad? Cópienlo y ¿alguien se anima a interpretarlo? Si alguien lo entendió. ¿No lo que dijiste antes? De que la media de uno era igual a la media del otro. Esto de acá es que este centro es igual a este centro. La media de esta distribución es igual a la media de esta distribución. Y que de esta distribución, ¿no? Sí. Eso es O la sea, propiedad O sea, el que... estimador sería igual al parámetro, digamos. No. El Como que el promedio de los estimador. Ah, estimadores ¿no? es igual al parámetro.
Por eso dice mu de X raya. Esto es el promedio de los estimadores. ¿Se entendió ahí? Sí. Sí, sí. Perdón, una pregunta. ¿Sería Sí. entonces que el promedio de los estimadores tiene que ser igual al parámetro o al promedio del parámetro? No. Porque el parámetro, el promedio poblacional es el parámetro que queremos estimar. Ah, perfecto, perdón, no dije No, nada. está bien. Estoy yendo súper despacio porque es súper confusa esta clase. Yo lo sé, es súper nuevo esto, así que vale equivocarse de todas las formas posibles. Bien. Segunda propiedad. La distribución de muestreo tiene una desviación estándar, o sea, un error estándar, que es igual a la desviación estándar de la población dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ahora interpretamos esto que dije acá y le respondo a Santiago. ¿Cuál es la diferencia entre mu de X raya y mu? Este mu es la media poblacional de la edad. Es esto de acá. Esperen. Este promedio de acá. En cambio, mu de X raya es el promedio de la distribución de los X raya, o sea, este centro de acá. Yo lo que digo es que este centro de acá es igual a este centro de acá. ¿Se entendió, Santi? Buenísimo. Bien, fíjense una cosa con respecto a la segunda propiedad. Yo tengo que sigma de X raya, esto es el error estándar, pueden escribir EE o SE de standard error, como quieran. Por ahí EE es lo mejor, error estándar, funciona. Porque el error estándar, dijimos, es el desvío de la distribución de los estimadores de la media. Esto va a ser igual a... Va a depender de dos cosas. Primero, cuando la variable que estoy midiendo varía más, yo voy a esperar que mi estimador también varíe más, ¿no? Si todas las personas en el curso tienen 21 años, entonces el desvío va a ser muy, muy chiquito. No todas 21, tienen todas entre 20 y 21, o entre 19 y 20. El desvío estándar va a ser muy chiquito, entonces el error estándar, yo agarro un promedio y sé que va a estar bastante cerca de ahí, porque no hay mucha variabilidad. Ahora, si hago ese mismo estudio, pero en vez de en el curso de estadística, lo hago en un curso de posgrado, varían mucho más las edades. Entonces, yo no solamente sé que va a variar más la distribución poblacional, sino que también va a variar la precisión de mi estimador. Va a ser más impreciso, porque tomo una muestra chica y hay más posibilidades de que me toquen datos extremos o datos que varíen más. ¿Eso se entiende? Sí. Entonces, primer componente del error estándar es el desvío. A más desvío de la población, de la variable que estudio, mayor va a ser la imprecisión o menor va a ser la precisión de mi instrumento, de mi estimador. ¿Lo podés repetir, Nico? Sí. Cuanto más grande sea sigma, sea el desvío estándar de la población, de la variable de interés, ¿qué va a pasar? El error estándar va a ser más grande y eso significa que mi estimador va a ser menos preciso.
Lo mismo a la inversa, ¿no? A menor desvío estándar, más preciso va a ser el estimador, porque el error estándar va a ser menor. Nico, Sí, ¿qué pasa si no conozco la N, el tamaño de la población? ojo, n no es el tamaño de la población, n es el tamaño de la muestra. N Ah, grande, está. el tamaño de la población. O sea, vos el tamaño de muestra siempre lo vas a tener. De hecho, va a ser tu decisión como investigador. ¿A cuántas personas encuesto? ¿Encuestaste a 10, a 100 o a 10.000? Esa va a ser la n. Claro, claro. Nico, perdón que lo dijiste recién, pero ¿cómo era al principio? Dijiste cuanto más grande sea sigma. No sé, decime qué concluí. Yo tenía anotado cuanto más grande sea sigma, el error estándar va a ser más grande y eso significa que mi estimador va a ser menos preciso y Está viceversa. perfecto. Ah, listo. Genial, gracias, Nico. No, no hay por qué. Fíjense que esto es pura matemática. Lo pueden pensar matemáticamente. Si esto es más grande, esto es más grande. Lo que es importante es que sepan qué es esto y qué es esto. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la raíz de n? Dos cosas importantísimas acá. Primero, a mayor tamaño de muestra, más precisa va a ser el... ¿Cómo se llama? El estimador. O sea, menor va a ser esto y por lo tanto va a ser más preciso X raya. Pero hay una segunda cosa importante. ¿Qué implicaría que tiene una raíz cuadrada ahí? Fíjense, si esto, yo tengo una muestra de 4 personas, ¿no? Raíz de 4 es 2. O sea, es sigma sobre 12 el error estándar. ¿Bien? Si yo tomo un n de 16, o sea, hice 8 veces el tamaño de muestra, ¿bien? Porque tenía 2 y ahora tengo 16. El error estándar es sigma sobre 4, porque es raíz de 16. Entonces, yo hice que el error estándar fuera, lo bajé a la mitad, porque antes era sobre 2 y ahora es sobre 4, pero tuve que octuplicar el tamaño de muestra. ¿Me siguen con eso? ¿Podrías repetir? Sí. Vamos de nuevo. Esperen, puedo escribir acá. Si yo tengo un n igual 2, ¿no? El error estándar es igual a sigma sobre raíz de 2. Perdón, n de 4. ¿No? Esto está bien. ¿Están de acuerdo? Tomo un n de 16 ahora. ¿Cuántas veces más grande es esto que esto? 4. O sea, multipliqué por 4 el tamaño de muestra. ¿Cuánto es el error estándar acá? Sigma sobre raíz de 16. Que esto es igual a sigma sobre 4. ¿Qué está pasando acá? Yo hago que la muestra crezca 4 veces, pero el error estándar solo se disminuye a la mitad. Eso significa que
para tener precisión es cada vez más costoso. Porque fíjense que esto tiene que crecer cada vez más para ir siguiendo duplicando la mitad, ¿no? Si yo quisiera hacer por un medio, tengo que hacer raíz de... Esto tiene que ser 8 acá abajo, o sea que es raíz de 64. Tendría que tomar una muestra de 64. Que esto es por 4 también, ¿no? Para hacer por un medio de nuevo. Entonces, es cada vez más costoso lograr reducir el error estándar. Es una función creciente el costo. ¿Sí? El tamaño de muestra que necesito para reducir el error estándar. Intuitivamente, ¿qué significa esto? Supónganse que yo tengo el curso, ¿no? Y agarro y calculo el promedio con 40 alumnos. Yo ya voy a tener una estimación bastante precisa con 40 alumnos. Pero si yo quisiera hacerla mucho más precisa, no me sirve con sacar 2 alumnos más y hacer una muestra de 42. Para que sea mucho más precisa, yo voy a tener que hacer una muestra por lo menos de 70 personas. Entonces, la idea acá va a ser que necesito eso, necesito cada vez mayor tamaño de muestra para que el error estándar sea menor. ¿Se entiende esto o más o menos? Profe, puede ser como comparamos hace un rato, que dijimos que si agarramos una muestra de 5 y comparada con una de 10.000 va a ser mucho la diferencia, pero obviamente va a costar mucho más porque son 10.000 personas. Sí, pero además, eso está bien, pero lo que yo digo es, para reducir el error estándar, necesito cada vez mayor tamaño de muestra, y no solamente, Eso quería. pero no solamente tiene que ser más grande, sino que tiene que ser proporcionalmente más grande. Es una función exponencial. ¿Sí? Esto crece linealmente y esto crece exponencialmente. Eso es lo que les quiero decir matemáticamente. ¿Ahora se entendió? Sí, se entendió. Nada, no es tan importante, pero ténganlo en presente porque esto es lo que vamos a hacer para ver, bueno, ojo, siempre querríamos tener un tamaño de muestra grande, pero bueno, el costo es cada vez más grande para reducir el error. Entonces, a veces podemos elegir un tamaño de muestra óptimo para el error estándar que esperamos, ¿sí? Supongamos, si yo quiero calcular la línea de pobreza, yo quiero ser preciso, pero ahora, si me decís, por ejemplo, 0,25 puntos arriba o abajo, ¿es grave o no es grave? No, por ahí no es tan grave, porque 46, que me digas, la pobreza en Argentina es del 46%, del 46,5%, la verdad que el número es el 46, no el 0,25. Entonces, yo puedo saber qué tamaño de muestra necesito para calcular eso. Sí conozco sigma, ¿no? Ya vamos a ver eso. Avanza un poquito. Dijimos, bueno, este es el error estándar. ¿Qué es esto? Claro, bueno. La diferencia entre error estándar y desvío estándar. ¿Cuál es la diferencia? Que uno es de X y el otro es de X raya. Fíjense que la única diferencia en este caso es que cuando calculo, el desvío siempre es raíz de la varianza, en los dos casos. En uno, tomo cada valor de X y cada edad y le resto el promedio, y con eso calculo la varianza. En cambio, en el error estándar lo que estoy haciendo es agarrar los X raya y restarles al promedio, al promedio poblacional, ¿no? ¿Sí? ¿O no? No, yo la verdad no puedo ver bien, no entiendo bien la diferencia. Si lo puedes repetir. Sí. ¿Este desvío estándar qué es? Es el desvío estándar de acá, de esta distribución. ¿Cómo se calculaba este desvío estándar?
Agarrás la varianza y le aplicás la raíz. Exacto. ¿Y cómo se calculaba la varianza? ¿Alguien se acuerda? La diferencia entre XY por, las por variables, FY. claro, serían las variables, Agarrábamos cada perdón, las variable, unidades experimentales menos el promedio. Claro, agarrábamos cada variable y se lo restábamos al promedio y lo elevamos al al cuadrado, cuadrado. ¿no? Sí, Entonces, en este caso sería exactamente eso. Agarro cada variable con su respectiva frecuencia, se lo resto a la media poblacional y lo elevo al cuadrado. Eso es lo que está acá. ¿Bien? Ahora, ¿qué onda el error Sí, estándar? sí. Es esto de acá. El error estándar es el desvío de esta distribución. ¿Cómo se calcula el desvío? Bueno, con la varianza. Agarro el promedio, que por propiedades es este mismo, ¿y qué hago? Agarro cada variable, que esta variable, ¿qué es? Ya no es X. ¿Qué variable es? X raya. Exactamente, las medias. Agarro cada X raya y se lo resto a mu, al promedio poblacional. Y esos los elevo al cuadrado. La diferencia entre desvío estándar y error estándar es que acá yo estoy estudiando como variable aleatoria la edad y acá estoy estudiando como variable aleatoria la edad promedio de la muestra. Entonces, este X raya, anótense, ¿qué es este promedio? Es el promedio de cada muestra. ¿Se entiende ahí? Sí, sí, gracias, Nico. No, no hay por qué. Conclusión de acá. Nosotros tenemos una variable aleatoria, X, por ejemplo la edad, que se distribuye normalmente con dos parámetros, mu y sigma. Voy a agarrar una muestra aleatoria para calcular la media muestral. ¿Bien? X raya es una muestra aleatoria de esta distribución. Si yo tengo estos dos datos, yo sé que X raya también va a ser una variable aleatoria, que ¿cómo se va a distribuir? Normalmente, porque por propiedades la distribución normal se mantiene, con la misma media poblacional y con desvío estándar, que va a ser el error estándar en este caso, sigma sobre raíz de n. Esta es la conclusión de lo que estuvimos hablando. Anótenla. ¿Se entiende esto? Sí, Nico, se entiende. Fantástico. Bien. Bueno. Repaso acá. A menor desvío estándar, a menor error estándar, la distribución como que se va afinando, ¿sí? Esta es una con un desvío estándar, con un error estándar grande, y esto es con menor error estándar, cada vez menor, ¿sí? Esto puede ser más chico por dos razones. O porque ¿cómo se llama? El sigma poblacional, el desvío estándar poblacional es menor, o porque el n es mayor. Pero recuerden una cosa. El n es decisión nuestra, ¿no? Como investigador vos elegís qué tamaño de muestra usar. Ahora, el sigma, ¿es decisión del investigador o no? no, porque ya te lo da. ¿Qué te lo da? Lo No digas la testé midiendo. consigna. ¿No es que sí depende? Depende de la muestra, del tamaño de la muestra. Claro, depende del tamaño de la muestra que agarres. Mientras A más ver. grande. Claro, sigma depende de eso. Vamos a ver. ¿De Pero qué no lo sigma están controla él hablando eso. ustedes?
¿De este, así todo junto, o este chiquito? Yo estoy hablando del error estándar en general, ¿sí? Depende de dos cosas, de n y de sigma. ¿Qué es sigma? Es este sigma. ¿Qué es este sigma? Desvío poblacional. ¿Cuánto ¿Cómo? se desvía? ¿El desvío poblacional de qué? Si la variable aleatoria es la edad. Estaba bien lo que dijiste. Claro, es el desvío, digamos, poblacional. O sea, es el desvío de la edad. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Yo agarro la edad de la Argentina, calculo el promedio y calculo el desvío en un censo. Ese es este sigma. Sí. Bien. Entonces, ¿es decisión del investigador o no? Y ahí no, porque vos No, salió al no. azar eso. Tampoco es al azar. Pero es así la realidad. Tipo, yo no puedo hacer nada al respecto. Claro, son las edades que tienen, no puedes cambiar las edades. O sea, solo Exactamente. n es decisión. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Este mu y este sigma son características de la realidad. No dependen de lo que yo decida como investigador. Pero Nico, ¿no se supone que nosotros queremos evitar hacer el censo y estos datos los obtenemos haciendo el censo? Sí, 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 completamente. A partir de esto que estamos hablando, vamos a poder después evitar el censo. Pero para saber cómo evitar el censo tenemos que entender, bueno, supongamos que puedo hacer el censo. ¿Cómo se comportan los estimadores? ¿Está bien? Es medio raro, pero ya se va a entender, ¿sí? Yo no voy a saber este mu y este sigma. Es lo que voy a querer saber, de hecho. Lo que voy a tratar de estudiar. Pero no importa. Yo lo que sí sé es que si tuviera el censo y tomo una muestra, esta muestra, este estimador, depende de dos cosas. De tres, en realidad. Del promedio poblacional, que no puedo controlar, pero que es lo que quiero estimar. Y la precisión de esto depende de sigma poblacional, que es el desvío estándar poblacional, que no puedo controlar, y del tamaño de muestra, que sí puedo controlar. Entonces, como investigador, me queda una sola decisión. ¿Qué tamaño de muestra usar? O sea que todo lo demás, por más de hagas lo que hagas como investigador, no lo vas a poder cambiar. Y no. Solo tenés influencia en el tamaño de muestra. Exactamente. Eso es lo que quiero que entiendan. Ok. ¿Quedó claro? Sí, Nico. Bárbaro. Bueno, les dejo como tareita ver este ejercicio, ¿sí? Porque no tenemos tiempo. Pero bueno, es súper sencillo. Van a ver que no tienen ninguna dificultad. Esto es la guía de estimadores. Está bien que no está subida, pero ya la subo. Está súper desarrolladito, así que lo van a poder calcular sin problema. Y bueno, Sería la ¿cómo? número, la número 4, ¿puede ser? ¿La guía número Sí, 4? sí, la 4. Por ahí está cargada. Bueno, gracias. Pero Sí, sí, está subida, termino la Nico. clase y lo subo. ¿Sí? Dale, Nico, gracias, Nico. No, no hay por qué. Y vamos con el siguiente, la otra cosa que es lo que me preguntó una compañera y que es sumamente válido. Che, Nico, todo bien con lo que hiciste, pero me dijiste que la distribución se distribuye normalmente. Y la verdad es que es una cuestión de fe que se distribuya normalmente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando la distribución no es normal? Esto ya lo habíamos hablado un poquito y estaba en el libro, lo tendrían que haber leído. Y vamos a hablar del teorema central del límite. ¿Alguien se acuerda algo del teorema central del límite? Miren esto. Voy a hacer un truco de magia, ¿eh? Porque el teorema central del límite es medio mágico. Yo tengo una distribución uniforme, ¿bien? ¿Se acuerdan de la distribución uniforme? Todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Y yo tomo muestras y le saco el promedio. ¿Qué distribución esperan encontrar?
Escucho ofertas. Chicos. ¿Me escuchan? Normal. Normal podría ser. También podría ser uniforme, ¿no? Uniforme iba a decir. ¿Por qué no? Digamos, esta es uniforme, la otra es normal, quedó normal. Esta es uniforme, ¿por qué no va a ser uniforme? ¿Probamos? ¿Hacemos un experimento? Tomo una muestra de 5, ¿no? Otra de 5. Bueno, y así repito muchas veces. ¿Qué pasó? ¿Qué distribución es? Es una normal. Una normal. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una distribución uniforme. Tomo muestras aleatorias, calculo los promedios y entonces X raya se distribuye normalmente. Yo tenía un X que se distribuía U. Lo voy a anotar. X se distribuye U. ¿Sí? Con parámetros, no sé, A y B. ¿Sí? No sé qué parámetros son. Y esto, X raya, se distribuye normalmente. Con mu y sigma sobre raíz de n. Es medio mágico, ¿no? Lo voy a limpiar, así ven un segundo algo. ¿Por qué creen que ocurre esta distribución? ¿Por qué me hace esto? Ah, porque está esto de acá. Bien. ¿Puedo apagar esto? No, ahí va. Genial. ¿Por qué creen que se distribuye normalmente? Fíjense una cosa. Por la distribución uniforme, a mí me van a tocar datos de los extremos, ¿no? Pero yo les estoy sacando el promedio. Entonces siempre queda, ponele, acá tengo datos bastante de los extremos. Pero saco el promedio y me queda bastante centradito. Acá. Me toca de nuevo. Y también está súper centrado. ¿Ven qué es lo que pasa? Como que al sacar el promedio, yo estoy juntando los datos y entonces me queda más centrada la distribución. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se va construyendo esto? Miren. De a poco se va armando la normal. ¿Lo ven? ¿Compran o no compran? ¿Se entiende esto? Es importantísimo, ¿eh? Si no se entiende, díganme. Sí. Entonces pasa eso con cualquier distribución que hagas de la población. Probemos. A ver. Probemos. Vamos con una así, tipo sesgada, una exponencial, una cosa así. Se está por cortar, Nico, ¿eh? Te aviso por favor. Ah, bueno, dale. Se corto acá y arrancamos de nuevo. Dale. Ya volvemos. Dale.